pongan en este momento en mi lugar. Yo, desde el domingo de la semana pasada, prácticamente, no sé si he dormido 3 horas al día. Me ha faltado decir, son las 5 y no he comido, pero yo estoy bien. Y dice que el resto de políticos se pongan en su lugar. ¿Y qué tal si él se pone en el lugar de las familias? Va a ser toda una novedad. De hecho, en el Partido Socialista, el día que se ponga en el lugar de alguna víctima, va a ser toda una novedad. Pero vamos, una auténtica experiencia religiosa o laica, porque les molestan tanto, ¿verdad?, las cuestiones religiosas. Dios bendito, hace falta tener la cara muy dura. Estas declaraciones que han visto las hacía en el Pleno del Senado y las hacía unas horas antes de que las familias se juntasen todas, con los reyes, con 3 ministros, etcétera, 3 ministros enviados básicamente por agenda, y se juntasen para hacer el funeral obviamente religioso, precisamente en recuerdo de las víctimas de Adamuz, de 45 fallecidos, porque en España no se está invirtiendo como se tiene que invertir en el mantenimiento de los trenes. Y este señor dice, pónganse en mi lugar que estoy durmiendo poquito. Claro, y el otro dijo aquello de, el que quiera ayuda que la pida. Pero yo estoy bien, ¿eh? Y son las 5 y no he comido. Dios bendito. Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Qué os ha parecido todo lo que ha ocurrido en el post-accidente? Lo digo porque, claro, ya estamos sabiendo que efectivamente había fallos muy graves y muy llamativos en las vías, que la soldadura falla, que el balasto estaba reutilizado, que había mantenimientos que no se habían realizado, que de los trenes laboratorios 4 de 7 no estaban operativos, es decir, cosas que apuntan a una negligencia clarísima en el mantenimiento, Raúl. Pero claro, vemos que después la actitud, incluso en el propio Senado, por parte de Óscar Puente, es de una chulería absoluta, le da olímpicamente lo mismo, dice, a mí me dicen que yo dimita, me da igual lo que me digan, una cosa surrealista. Sí, empezando por el final, que es la comparecencia lamentable en el Senado, literalmente dijo que las peticiones de dimisión que como si oyera llover, y eso, que le da exactamente igual. Y esto que veíamos de hacerse la víctima por haber dormido solo 3 horas, que bueno, que una situación de crisis a mí tampoco me parece que sea una cosa tan llamativa. En cualquier caso, lo decía el mismo día que se celebraba el funeral por los 45 muertos, lo que da una idea del nivel de empatía ante el sufrimiento de los demás que tiene este señor, que bueno, compite con su jefe. Totalmente. Pedro Sánchez, pero es que en estas 2 semanas hemos constatado, además de la chulería, que ha mentido Óscar Puente. Y ya no solo es que lo digamos nosotros, es que el propio presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios también lo dijo públicamente. Óscar Puente, para intentar sacarse encima la responsabilidad del accidente, insistió en que las vías habían sido renovadas integralmente y hemos sabido que es mentira. Solo por eso ya tenía que haber dimitido. Y si, en lugar de dimitir, se dedica a chulearse, como siempre, insultar a los medios de comunicación, que estamos cumpliendo con nuestra obligación, primero como medios de comunicación, que es informar, y luego una obligación moral ante una tragedia de estas características que ha conmocionado a toda la nación, y nuestra obligación moral con las víctimas y con la propia nación de aportar toda la información posible para que podamos saber qué ha pasado y exigir las responsabilidades. De hecho, la respuesta que tenemos del ministro ya no es solo que no dimita, es que encima nos insulta. Sí, sí. La secuencia de hechos es muy fácil de definir. En este caso, en el caso Adamuz, la Guardia Civil empieza a investigar, empieza a encontrar determinadas cosas, los medios de comunicación las vamos publicando, que si la reutilización del balasto, que si el balasto podía estar defectuoso, que si salta la soldadura, que el tipo de soldadura es una soldadura que ya nos está recomendando, Empezamos a informar de todo. Y el ministro se dedica a lanzar unas versiones que no tienen ningún cotejo técnico, no ha habido ningún informe, ni de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, ni de ningún experto diciendo que era el tren, que al tren se le habría caído algo, que habría hecho palanca. No ha habido ni una sola línea de investigación en ese sentido. Pero en concreto él dijo que la renovación de la vida había sido integral. Y hemos constatado que la renovación no fue integral, porque integral significa toda la vía, de principio a fin. Bueno, fue parcial y encima tachó de ignorantes, respondiendo en este caso al diario El Mundo, a quienes sostenían que si es integral es toda la vía. Y a las pocas horas sale una entrevista con el presidente de la Comisión de Accidentes Ferroviarios diciendo que una renovación integral es lo que todos entendemos por integral, que es toda. O sea, lo que ha pretendido Óscar Puente es que nosotros no fuéramos informando de los avances de la investigación. ¿Por qué? Porque no le favorecían.
Punto. Y dice, yo he Claro. comparecido siempre. Ha comparecido usted con una cara, pero dura como el hormigón armado. O sea, una cosa de espanto y de auténtico escándalo. Pero quiero que veamos, Carmelo, otro de los fragmentos, porque es que él, en la propia comparecencia en el Pleno del Senado, le preguntan y le dicen, ¿usted por qué no va al funeral? La respuesta es obvia, por cobardía. Por cobardía, igual que Pedro Sánchez, no van por cobardes, no van porque saben que evidentemente han ocurrido determinadas cosas que no deberían haber pasado en el mantenimiento de los trenes, y como no quieren plantarse delante de las familias y dar la cara, han salido corriendo. Pero él da esta explicación. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo. Y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes, ni decirme a mí si puedo o no puedo asistir a un funeral. Dice, y lo haré y les miraré a la cara, ¿y por qué no he ido ya? Dice, ¿y ustedes no son nada? No, son simplemente los representantes de la soberanía nacional. Dice, ustedes no representan a nadie, no, son representantes oficiales. De hecho, le representan, A eso se dedica la democracia, sí. le representan más que él porque les votó más gente. Es Sí, decir, el eso Partido también es Popular, al que verdad. me imagino que iba esa frase, ganó las elecciones, tuvo más votos que el Partido Socialista y más diputados y muchos más senadores. Así que, de hecho, representan más que este hombre, que además nunca ha sido cabeza de lista, bueno, en el ayuntamiento, pero no ha sido a nivel nacional cabeza de lista. Miente hasta cuando rectifica sus mentiras, que es una cosa que no es tan fácil hacer, es decir, que ya tiene hasta cierto mérito. Pero lo peor, o sea, a ver, que mienta obviamente es muy malo, pero lo peor para mí es la actitud de esa chulesca, es decir, el llegar allí y decir, oye, mira, me pedís que dimita y hoy es como el que oye llover. Esa forma de decir, lo que decía otra de las frases gloriosas, me persiguen no por hacer mal mi trabajo, sino porque lo hago muy bien. Pero vamos a ver, señor, pero usted se ha mirado en todos los sentidos, de verdad. Pero es, al fin y al cabo, si lo vamos viendo un poco analizando, es que es el representante perfecto del actual Partido Socialista. Es gente capaz de cualquier mentira, que encima se cree por encima de todos los demás, capaz de cualquier chulería, con cero empatía, ya no por las víctimas, por los ciudadanos, por los españoles, se la refanfinflan, con perdón, por no utilizar otra palabra peor, y ese es el Partido Socialista, que está hecho, Óscar Puente, a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, son tal para cual, es el mismo tipo de persona o de personaje. Bueno, por eso lo ha upado. O sea, yo Efectivamente. estoy convencido que a estas alturas lo que más le preocupa, y lo digo literalmente, lo que más le preocupa a Óscar Puente es que él contaba con una especie de rampa de salida mediática, de presencia mediática, para poder ser el sustituto de Pedro Sánchez. Este era su objetivo final. Y claro, evidentemente 45 más 1, es decir, 46 muertos después, esto ya no va a suceder. Obviamente, por mucho que él se crea que sí, ya no va a suceder. Ya es el hombre de Adamuz. Creo que él empieza a pensar, a ser consciente de que no. Vamos, pues ya le ha costado llegar. Sí. Yo simplemente un dato, dice, a mí me atacan por lo bien que hago las cosas. Les doy dos datos, simplemente dos, y pasamos a ver los vídeos de lo que ha ocurrido en ese funeral y de las imágenes que hemos visto. Pero quédense con dos datos. En España, en la época 14 al 18, el número de accidentes que se estaban teniendo, años 2014 a 2018 en España, eran 40, 44, 48 accidentes ferroviarios. Con esta gente, los dos últimos años contabilizados al completo, falta por enviar los datos ya totalmente cerrados del 25, años 23-24 hemos estado en 80 y pico, 90 y pico, ha habido algún año en los cuales hemos llegado a tener también de mandato del Partido Socialista más de 110, es decir, hemos más que duplicado los accidentes. ¿Cómo puedes decir con ese dato que te atacan porque lo estás haciendo muy bien? Y la inversión nuestra en nuestros trenes de alta velocidad está siendo de 1/3 de la que tiene Francia, de la que tiene Italia, teniendo nosotros más kilómetros de vía. ¿Cómo puedes decir que lo estás haciendo bien? Los demás son tontos y les sobra el dinero y no saben qué hacer con él y lo invierten en mantenimiento porque no se les ocurre otra cosa. Evidentemente no, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos con esta historia y vamos con lo que ha ocurrido en ese funeral. Ya les adelanto, Pedro Sánchez y Óscar Puente deciden que no van, cobardes, galgo de paiporta multiplicado por 2. Bueno, pues ya está, deciden que no van. ¿Por qué? Porque saben que se los pueden comer por los pies. ¿Y por qué se los comerían por los pies? Porque evidentemente en la investigación lo que se está viendo es que los problemas eran de mantenimiento en las vías y cuando un accidente se produce por un problema de mantenimiento es que se podría haber evitado. Así de simple. Y evidentemente las víctimas lo mismo les pedían responsabilidades. Bueno, total que envían a María Jesús Montero, a Luis Planas y a Ángel Víctor Torres. Bueno, pues vean cómo entran, porque no entran por la misma puerta que los reyes. Ahí lo están viendo, ellos entran y entran por una puerta lateral, trasera, no entraron por la puerta principal. ¿Por qué no entran por la puerta principal con los reyes? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? A los reyes vítores. ¿A ellos les hubiesen vitoreado o les hubiesen hecho otra cosa? Posiblemente ya les adelanto que a lo mejor no les había pasado nada, porque la tónica general del funeral fue de un respeto máximo.
Esto deberían hacérselo mirar. Las víctimas no son de montar jaleos. Y si tienen una explosión, es una explosión sentimental totalmente comprensible. Cuando hay jaleos extraños de un tumulto, de un grupo de 20 y pico, 30 y pico personas, cuando se ven carteles, cuidado, porque a lo mejor no son víctimas. A lo mejor son satélites enviados, y lo digo literalmente, porque ya en esto tenemos ya más experiencia que todo, ¿vale? Y esta historia de incrustar células es más vieja que el hilo negro. Bien, sigamos con otros de los fragmentos de lo que se vieron allí. Los reyes dando el pésame a los familiares de los fallecidos. Ellos se pueden acercar, ¿por qué? Pues porque les respetan. Si hubiese una especie de odio antisistema, ¿verdad?, por las víctimas, que evidentemente no tiene nada que ver esto con esto, pues lógicamente no podrían acercarse políticos y no podría acercarse el rey. Pero el rey en todo este tipo de situaciones se acerca y no pasa absolutamente nada, igual que ocurre en Paiporta. O sea, la famosa historia de que se marchó, 1, por cobardía, 2, es verdad que lanzaron un palo, pero bueno, a ver, lanzaron un palo y el palo no le dio a Pedro Sánchez, pero bueno, independientemente de eso, si tú te marchas y tú piensas que no te puedes acercar, tú sabes por qué es. Los reyes se pueden acercar, ¿por qué? Porque saben que no tienen ninguna responsabilidad. Venga, tercer fragmento, Juanma Moreno también abraza a los supervivientes y no pasa nada. También es administración, ¿verdad? O también es partido, también es sistema político. Es el presidente de la Junta de Andalucía. Ha ocurrido el accidente en Adamuz. ¿Qué es lo que pasa? Porque obviamente la comunidad autónoma no tiene ninguna responsabilidad. Por lo tanto, ¿por qué no fueron Óscar Puente y Pedro Sánchez? Por motivo obvio. Porque ellos saben que sí que hay una responsabilidad en la falta de mantenimiento de las vías. Vamos a dejarnos de historias. Y como saben que la investigación lo está dejando claro, de hecho, ese es el problema que tiene Óscar Puente con la prensa, que nosotros simplemente hemos trasladado lo que estaba sacando o las conclusiones que estaban saliendo de la investigación, y eso es lo que le fastidia, que no es nuestra versión, es la versión de la investigación de la Guardia Civil, por eso no quieren acercarse. Y último fragmento, Liliana Sáenz, que tuvo un discurso espectacular, hija de uno de los fallecidos, y hablando de que van a luchar para que se sepa la verdad, obviamente. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Percival Manglano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, un placer tenerte. Percival, el motivo por el que no fueron Óscar Puente y Pedro Sánchez, que pongo a Óscar Puente por delante porque Pedro Sánchez yo daba por hecho que no iba a ir, el galo de Paiporta es lo que tiene, pero claro, es que el responsable ministerial de ese área es Óscar Puente. Y Óscar Puente, si lo hubiese pedido y hubiese dicho en el Pleno del Senado, me tengo que ir, o quiero asistir al funeral, evidentemente se hubiese aplazado ese pleno del Senado. ¿El motivo es la cobardía? Te lo pregunto directamente. Lo es, pero hay otro factor añadido que creo que es importante subrayar para entender cómo les funciona la cabeza a Sánchez y a su entorno. Y es que el punto de partida es que las víctimas siempre son ellos. Por eso insisten en lo de los bulos, por eso insisten en que no duermen, por eso insisten en que están desvelados por esto. Entonces, ellos, como son las víctimas, tienen que tener el protagonismo. Y por eso lo que quisieron hacer es mañana tener un acto de Estado en el que el protagonismo fuese suyo. Y lo que ha ocurrido esta semana es excepcional por muchas razones, pero una de ellas es porque las víctimas de verdad dijeron, ni hablar, porque os vemos venir, porque sabemos que si el acto lo organizáis vosotros, el protagonismo va a ser vuestro. Y esto no puede ser así. Entonces vamos a hacer una misa funeral de verdad, un oficio religioso donde los protagonistas de verdad sean las víctimas, los familiares de los que han fallecido. Y en esas circunstancias ni Pedro Sánchez ni Puente quieren asistir, claro, porque el protagonismo no es suyo, es que su narcisismo y su victimismo es tal que no soportan que los otros tengan el protagonismo y que no se les trate a ellos como las víctimas absolutas. Percival, dime, perdona. Y una idea añadida, porque habéis puesto los aplausos que recibieron los Reyes y Juanma Moreno. Una cosa que publica ABC y Libertad Digital, porque está también en Libertad Digital ahora mismo, es la reacción de María Jesús Montero cuando aplauden a los Reyes y a Juanma Moreno, que es quejarse. Porque, claro, como no le están aplaudiendo a ella, se fue a los de protocolo, esto está publicado, ¿eh? Se fue ella a los de protocolo a quejarse de qué hacía ahí Moreno que le estaban aplaudiendo y que por favor le retirasen de ahí porque no podía ser que le estuviesen Pero aplaudiendo. te refieres a la misma María Jesús Montero que se ha hecho ya famosa por los codazos que pegaba para chupar cámara en el accidente de Adamuz pegándose a los Reyes.
Esa misma, la que tío. tiene que ser la famosa Mopongo, ¿no? Mopongo Montero, pues esa, la que da codazos pero hay para salir en la hay que foto. tener poquita humanidad para querer colarte en una fotografía de los Reyes cuando de hecho de lo que se estaba hablando era de un accidente y tú queriendo chupar foco, pendiente de chupar foco en un accidente. Dices, no te preocuparán los muertos, no, lo tuyo es chupar foco al lado de los Reyes. Dios bendito. Oye, te lo pregunto... Es exactamente eso, sí. Percival, te lo pregunto directamente, porque claro, vista la experiencia, a ver, no se le puede poner un pero al funeral. Es decir, ahí no ha habido ni un grito, no ha habido ni un insulto. Han dicho, evidentemente, lo que les da la gana, con más razón que un santo a las víctimas, porque han hablado de que quieren saber la verdad, que quieren que se haga justicia. Incluso agradecieron, y lo dijeron, y además tenían toda la razón, dice, incluso los que han venido por agenda, porque es verdad, del Partido Socialista no quería ir nadie, y fueron por agenda porque iban los Reyes, y al ir los Reyes tiene que haber ministro acompañante. Se designó primero a María Jesús Montero, y como yo creo que debía ser también una del Club de la Cobardía y le daba miedo, pues decidió que fueran con ella Luis Planas y que fuera Ángel Víctor Torres. Esta es la historia de la presencia, por eso dijeron lo de que venían por agenda, porque iban por agenda, y es totalmente cierto. Pero ¿tú crees que se va a acabar celebrando ese otro homenaje laico que quiso organizar Sánchez para quitar de en medio a la Iglesia, para poderlo manejar ellos, para tener ellos el protocolo? ¿O visto lo visto y cómo avanza la investigación, que se está viendo que la responsabilidad es una falta de mantenimiento de la vía, es decir, una responsabilidad política, no lo van a querer hacer? Hombre, yo veo muy difícil que las familiares de las víctimas acepten, Ya. porque lo que están exigiendo es la verdad. ¿Y qué están recibiendo? Mentiras. Mentiras, insultos y soberbia, que es lo de Puente ayer, que lo explicabais muy bien hace un momento, ¿no? Ir ahí a decir, me criticáis por lo bien que lo hago. Hombre, por favor, que hay 46 muertos. Por cierto, hubo una misa funeral en Madrid también, ¿eh? Óscar Puente Sí. hubiese podido ir a la de Madrid, no fue. ¿Y qué hacía Pedro Sánchez mientras se celebraba la misa en Huelva? Pues por un lado, tuitear a Elon Musk hablando de la gran humanidad que tiene él. O sea, tú fíjate, cuando no había acudido a la misa funeral de los 45 o 46 muertos, se vanagloria a él por Twitter de su humanidad con respecto a la regularización de los inmigrantes. Y hoy a lo que se dedica es a hablar de que quiere que sea una mujer la próxima secretaria general de la ONU. ¿Pero en qué mundo vives? Por favor, que hay 45 muertos. Pues nada, él a lo suyo y a organizar cosas laicas que no quiere ir nadie por razones evidentes. Y que seguramente los familiares van a seguir diciendo que no, que ellos lo que quieren es la verdad, no quieren fastos a mayor gloria de Pedro Sánchez. Percival, ayer, o sea, estos días, las explicaciones que ha estado dando, incluido la del Pleno del Senado, Óscar Puente, él ha venido a decir, en resumen, que él no tiene nada de lo que arrepentirse, que no ha fallado nada, que la gestión ha sido la mejor imaginable, que las vías estaban perfectas. Dices, vale, entonces no ha habido accidente. O sea, esa explicación es absolutamente surrealista. Nos ha atacado a la prensa, que si nosotros lanzamos bulos, cuando todas las informaciones salen literalmente de la investigación de la Guardia Civil. O sea, considera que el bulo es la Guardia Civil. O sea, es que es increíble lo de este señor. Y para colmo él ha dicho que él está haciendo una gestión maravillosa, lo que tú decías, y que se le tiene manía por lo bien que hace las cosas. Y que además, cada vez que le pedís la dimisión, o se la pide un partido político, que él es como si diera a llover, que le da olímpicamente lo mismo y que no piensa dimitir. Esto solamente, sobreentiendo, tiene una explicación, y es que él ha hablado con Sánchez y Sánchez le ha dicho aguanta porque te vamos a respaldar, si no es imposible. Traducido, que la versión de estoy durmiendo muy poco, equivalente a la famosa de son las 5 y no he comido, de su querido jefe, viene literalmente de nuevo del jefe. Es decir, esto es la versión de Pedro Sánchez. Sin ninguna duda. Y además yo creo que está vinculado con lo que decíais antes también de que está quemado como posible reemplazo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está encantado de que alguien que pudiese asomar la cabeza para reemplazarle esté muerto políticamente. Y seguramente le va a aguantar precisamente por eso, porque lo que más le interesa a Sánchez es tener un Consejo de Ministros de cadáveres políticos. Léase Marlaska, léase Yolanda Díaz y léase ahora Óscar Puente. Pero fijaros también este relato que acabas de hacer, Carlos, sobre lo bien que lo han hecho y aún así el paciente murió, es lo mismo del apagón. Es que es exactamente lo mismo. ¿Os acordáis? Decían, si todo lo hemos hecho muy bien. Bueno, había un apagón durante un día entero, pero en fin, todo lo hemos hecho muy bien. Pues aquí lo mismo, lo hemos hecho todo genial. Bueno, en fin, han fallecido 46 personas, pero nosotros lo hemos hecho todo muy bien. Hombre, por favor, la responsabilidad política es precisamente asumir errores que han llevado a que haya consecuencias trágicas. Y en un ministerio que ha sido foco de corrupción, nunca dejemos de subrayar eso, foco de enchufes a prostitutas, foco de todo tipo de corrupciones, ¿cómo puedes decir que se ha hecho todo muy bien?
Hombre, no, y por supuesto, sin presupuestos. O sea, lo que se supone que tiene que haber para mantener las vías, eso no lo hay. El instrumento administrativo básico para financiar las acciones del Estado, eso no existe. Pero ellos lo han hecho todo muy bien. Venga, eso no hay quien se lo crea y, por supuesto, las víctimas son los primeros que se dan cuenta de eso y dicen, oye, nosotros actos para que estos se vanaglorien de lo bien que lo hacen, no. Nosotros queremos misas cristianas, católicas y, por cierto, con 5.000 personas. Se llenó el pabellón en Huelva y, como bien has dicho, sin un solo incidente. Percival, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Hasta pronto. Decía Percival que cómo puede ser. Bueno, pues puede ser siendo Sánchez y siendo Puente. Bueno, nos vamos a ir al impacto que puede tener todo esto en el campo electoral.